Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en mi experiencias como escritor. Hoy con Vicente Cortés, al cual he tenido el placer de conocer a través de internet, que se ha mostrado súper amable conmigo y estoy súper contento. ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cómo estás? Bien, 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 contento también. Yo siempre que echo una mano a alguien me pongo contento, no sé qué me pasa, más raro, ¿verdad? No, 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 pues a mí me alegra un montón porque ya te digo que por casualidad me encontré con tu web y me dejó a cuadro, vamos, digo yo, ¿cómo puede ser que haya gente quizás que no conozcamos casi todo el mundo cuando en realidad ha hecho cosas tan bonitas y tan hermosas como las que has hecho tú a lo largo de tu vida? Y claro, normal que esta mañana me dijera que tenía una entrevista, esta tarde tiene otra, pues normal, ¿sabes? Muy bien. Te voy a presentar, ¿vale, Vicente? Te presento. A ver, Vicente Cortés es un reconocido cuentacuentos y diseñador de eventos Sí, culturales originario de Valencia, con una trayectoria que comenzó en 1983. Se ha dedicado a la narración oral, participando en numerosos festivales, tanto a nivel nacional como internacional. Además de su labor como narrador, Vicente ha publicado varias obras literarias, entre las que destacan Quisicoses, El tío Paragüero, tradición oral de la serranía. Estas publicaciones reflejan su compromiso con la preservación y difusión de la tradición oral. Su lema, Cuento luego existo, deja clara su pasión por la narración y su creencia en el poder de las historias y enriquecer y conectar con los niños, jóvenes y adultos. Vicente, llevas contando cuentos desde 1983. ¿Qué fue lo que despertó en ti eso la es. pasión por este género? Bueno, pues la pasión fue que yo creo, que fue por porque ahora con la perspectiva me es más fácil, pero entonces, pues, más fácil tener claro el porqué. Pero yo creo que era la magia que tienen los cuentos. O sea, yo había mamado cuentos de pequeño. Yo me he criado con cuentos. Yo tuve la suerte de hasta los 13 años en mi casa no hubo televisión. Entonces, las noches, las tertulias después de la cena, que se daban allí en casa, en la chimenea, en el fuego, allí se contaba de todo. Mis padres, yo vivía con mis abuelos, o sea, en nuestra casa éramos 7. Mis padres, mis abuelos, mi hermana y yo, y una tía soltera. O sea, ver, entonces ahí se daba la noche antes de irse a dormir, siempre había un cuento, una historia o anécdotas, porque había, claro, mi padre, por ejemplo, yo no le he oído contar nunca un cuento, pero sí vivencias, sí anécdotas, sí que yo ahora con mi profesión he descubierto de que muchas veces lo que se cuenta de un amigo a otro, de una gente a otra, aunque sea una anécdota vital, todos tendemos a llevarnos el gato al agua y poner un poquito de nuestra parte y hacerlo con más fabulado, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que mi abuelo, los lunes en mi pueblo, eran los amigos del lunes, mi abuelo y otro hombre mayor de su edad. Y llamaban los amigos del lunes porque los lunes tenían institucionalizado de cada lunes ir uno a una casa del otro y el otro el lunes siguiente y viceversa, ¿no? Pues bueno, ahí contaban sus batallitas, sus sufrimientos de ir porque eran agricultores, eran jornaleros, ¿no? Y entonces, pues contaban de todo y algunas exageraciones, porque yo recuerdo exageraciones, como una que mi abuelo contaba que eran tanto el hambre que tenían yendo a trabajar al sur de Teruel, a segar, que bueno, que encontraron un día una higuera que tenía unos higos y pone su mano y él había sido estibador, o sea, tenía unas manos de trabajar en el campo y tal, así de grandes, unos higos que recuerdo que mi abuela le replicó, dice, ¿y cómo era el pezón, no? O sea, esto es lo que yo creo que a mí estaba el gusanito de los cuentos, lo tenía yo entonces sin saber por qué, ¿no? Ahora con el tiempo y con la profesión, pues descubres y analizas por qué, pero yo creo que era eso, que yo lo había mamado. O en las noches de verano, en la fresca, con los vecinos, las vecinas en el pueblo, como también pasaba más también en Andalucía, ¿no? Es decir, a la fresca, y allí en la fresca no había televisión o radio, y eso era
los programas de la noche, ¿no? Y había de todo un poco. Claro, no había alguien que dijera, bueno, pero siempre para hacernos a lo mejor callar a nosotros, o siempre ha habido más personas, alguna u otra persona, que siempre han sido mujeres, más sensibles a contar a los pequeños para dejarlos tranquilos, para que vean, para ver que no solamente es cosa de mayores. Y ahí se contaba de todo. Yo recordaré siempre un chiste que yo no entendía nada, pero a los 14 años lo entendí, por ejemplo, ¿no? O en las faenas domésticas, en las comunitarias de allí en mi calle mismo, tenían varias. Mi madre tenía una prima hermana y una prima segunda y una cuñada y otra prima segunda. O sea, en una misma calle. Entonces, había mucho, se daba mucho el espíritu comunitario, de ayudarse unos a otros, ¿no? Tanto como si te dan huevos que le sobran a cambio de patatas que yo tengo y así, ¿no? Pues entonces lo que se daba eran los trabajos de ir a pelar almendras a mano o panocha a otra casa, y se devolvía la ayuda, o en las matanzas del cerdo, ¿no? Entonces, en esos ámbitos se daba siempre la oralidad, ¿no? De todo tipo. Entonces, yo eso ahí lo he mamado, yo lo he vivido, por suerte, ya te digo, hasta los 13 años yo no tuve televisión en casa. Y qué vida más dura antes, ¿verdad? Sí, sí, ya lo creo, sí, sí. Por ejemplo, mi padre mismo era hombre, era, también un jornalero del campo, pues que trabajaba de sol a sol. O Es sea, que me has dicho sur de Teruel y me ha entrado a mí el frío ahora, ¿sabes? sí, no, pero No quiero ¿dónde era? imaginar entonces, ¿no? Pero al sur de Teruel, cuando iban, no hacía, precisamente haría más calor, porque era en julio, en junio, Ah, ¿no? bueno, A pero llegar. Caro también Sí, haría claro, entonces sí, allí. sí, 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 no, es decir, no creas que no, ¿no? Entonces, o a trabajar a la mina, ¿no? Mi padre también fue minero. Entonces, en esos ámbitos se daba, como en tu casa, seguro, tus abuelos o tus bisabuelos, se daría la oralidad, se daba, no había, la gente no sabía leer y escribir, la mayoría, ¿no? Pues mi Sí, padre sí, mi madre también, pero mis sí. abuelos no. Sí, sí, a duras penas, claro. Yo recuerdo que mi abuela, pues bueno, mi abuelo, los pobres, firmaban y tal, y poco más, y tenías que ayudarle tú a leerlo y tal, porque claro, todas esas cosas pues no se entendían, todo el tema administrativo y todo lo demás. Pero yo te quería preguntar una cosa que me ha surgido ahora, ¿no? La verdad es que, por Sí, ejemplo, ¿no? Cuando tú en el 1983 decides hacerte cuentacuentos como profesión, sí. realmente tú decías, bueno, voy a poder vivir de esto. Esto es una No, profesión, porque entonces no no, habría, ¿no? ¿Qué no pensaste? había, ¿Qué se te no pasó por había la cabeza? referencias. Porque, no sé. Sí, ya sí, pero no había referencias, es verdad. A mí, un profesor a mí me había contado cuando estudié bachiller ya, en estos tiempos, había un día, una hora a la semana, que era el tiempo libre, ¿no? Que no cuadraba en horarios, y ahí el hombre Víctor, me acuerdo que se llamaba, que en ese tiempo que era tiempo libre, pero sin salir al patio. Primero porque tampoco había patio, era en un pueblo donde yo estudié, donde era la calle, Habría que ver patio. sí, no era la calle, era la calle. Entonces, eh, cuando yo en 1983 me decido, yo no me decido conscientemente a que esto voy a vivir de ello. Que va, o sea, yo estudié magisterio porque sí que tenía referencias de maestros y maestras, pero yo cuando me tiré a esta piscina sin agua ni nada, yo no, simplemente es que a mí me convenció un artículo de una revista de cuadernos de pedagogía que yo pude leer gracias a un profesor que, no siendo mi profesor, me cedió la revista. Y después en una escuela de verano, no siendo tampoco yo, ella, mi profesora, una bibliotecaria que le tengo, estoy siempre encantado con ella y la agradeceré toda mi vida, se llama Teresa Yabata, que la nombro yo mucho. También me dejó pasar una tarde donde se dedicaba a la hora del cuento, cómo animar la biblioteca, cómo animar la lectura con los cuentos. Y yo eso, como lo había leído, me interesaba, pero yo, ¿cómo voy a pensar que voy a vivir de eso? Pienso que sí, o sea, porque yo siempre he sido una persona, por suerte creo, he sido lanzado para adelante. O sea, lo que decía mi madre, más vale te digan que arre, ¿no?
Entonces, Y eso es lo que me motivó a mí a hablar contigo, porque yo esto de hacer entrevistas y tal, y de hablar con gente le tenía cierto sí, pánico al principio, al final me lancé y es que me he encontrado con gente tan maravillosa que ahora ya, te digo la verdad, ¿eh? No sé si podría dejar de hacer esto porque te pica un gusanillo y te encuentras bueno, con gente como tú que dices tú, es que tienen tanta experiencia y tanta cosa que contar que es que esto tienen que darlo a conocer de alguna sí, manera, ¿no? ya lo Porque la creo. Yo, motivación esta por ejemplo, de esta profesora y este profesor que te dieron a ti, ¿cómo es de importante la motivación en la vida para ti? hombre, pues es el 90%, creo yo, de las decisiones. Por ejemplo, yo estaba estudiando magisterio y el tercer año, antes de acabar la carrera, yo ya tenía claro que yo no iba a trabajar de maestro. Mis padres flipaban, mis padres no entendían cómo, haciendo el esfuerzo, porque yo he estudiado con beca. O sea, yo era una familia de pobres, de verdad. Mi padre era jornalero del campo y mi madre trabajadora de la casa y hacía algún arreglito a otras señoras, yo qué sé, de ir a ayudarle a pintar la fachada o ayudarle a matar el cerdo y de estas cosas, la matanza. Entonces, yo ya tenía claro que yo no iba a trabajar de maestro, ya eso con 20 años. Y yo sabía, yo intuía que por ahí no iban los tiros, por la escuela, pero sí, a mí me ha gustado siempre la pedagogía, enseñar, compartir mis conocimientos a los demás. Entonces yo ahí dije, pues bueno, voy a ir por ahí, ¿por qué no? Porque yo había en la lectura esta revista, de ese artículo, eh, yo entendía con ella, con la revista esta, con el artículo sobre la hora del cuento animación, que se podía animar a leer. Y yo siempre he leído, he tenido la suerte de tener, no en casa lectores ni libros, pero sí tíos, un tío que trabajaba en una papelera y que él sí que leía todos los días y leía de todo, pero sobre todo novelitas de ¿cómo se llama? Marcial Estefan, La Fuente Estefanía, y de estas historias del oeste y de Novelitas de hazañas Aduro, ¿no? bélicas. ¿Que se llamaban o no? ¿O no son las novelitas de Sí, Aduro de estas? Jabato, el Capitán Trueno, todo eso. Yo tenía un Sí. montón de cómics, de tebeos en mi casa que me los dejaba o daba, según algunas veces eran dados y otros dejados, mi tío. Y que yo tengo esa imagen de que en verano yo sacaba los tebeos estos a mi calle, que es una calle estrechita, y allí el que quería venía y leía, como si fuera una biblioteca. Era una biblioteca. Y yo compartía, ya te digo, yo siempre he sido así, por suerte, por herencia de mi padre y de mi madre, compartir, dar. Para mí Claro. solo da qué. O sea, entonces, ahí yo creo yo, haciendo análisis, que digo, yo creo que estaba convencido que era muy importante la lectura y que era muy importante acercarla. ¿Y cómo? La mejor forma y más natural era contar cuentos, escuchar cuentos. Entonces, Pues, digo yo que fue así, porque si no, otro motivo no le veo, ¿no? claro. Y tú ¿Ay? contar cuentos, entiendo yo que a ti te habrá permitido viajar mucho, por lo que he leído en los artículos y todas Ah, las sí. entrevistas, porque tú habrás hecho cientos de entrevistas, pero ¿qué papel ha jugado dichos viajes? Porque yo siempre me intereso por la gente que ha viajado para que me cuente sus experiencias y si eso le ha ayudado en su crecimiento personal, ya como narrador y como persona. Sí, claro, claro, claro. Es decir, sería yo no sé, ¿qué sería? Un bloque, ¿no? De ir a los sitios y no llegar al Claro. revés. Y yo soy, eso seré de mi madre, de mi padre no. Yo los nombro mucho porque me han dado mucho, coño. Entonces, mi madre era de las personas que con todo el mundo se hacía, con todo el mundo le decía algo. Además, la cultura del pueblo, no sé si tú la conoces, es que en el pueblo todo el mundo es como una gran familia y todo el mundo se dice y se reprocha o no se reprocha o se anima o le hace una broma, ¿no? Es decir, yo, entonces, el viajar, yo cuando he ido por ahí, no he sido un turista, he sido un viajero, ¿no? Turista, ¿sabes? ¿No? Que es el que va a ver las cosas que ya están, buf, pues yo estaba en La Habana, pues así está, pues tendrás que ir al Palacio de la Revolución y tendrás que ir al Gran Teatro de La Habana y tendrás que ir al Malecón y tal, tal. Vale, sí, pero yo no he ido y he sido un espectador, yo he sido actor, yo me he metido ahí con la gente, he interrelacionado, me
he chupado, he dormido en casas de gente muy pobre, de verdad, que las cedían para que durmieras aquella noche, o he comido en lugares que aquí no lo haría posiblemente, pero allí sí es así, ¿no? Es decir, bueno, sí que lo haría, porque yo no soy muy tiquismiquis. Entonces, al viajar te encuentras con gente de todo tipo, pero yo no sé, he tenido, creo que la suerte de encontrarme con gente, los que lo he olido, con gente Te ha muy dado ese maja, olfato. muy gente, sí, generosa, es decir, pero yo pienso que también eh, hay un algo, una magia ahí, un misterio que hace que mi experiencia es que la mayoría de veces cuando tú le tiras un tejo, valga la expresión, a alguien y te lo replica, ahí para mí siempre es la medida. Esa persona se presta a una conversación más larga, a quién sabe si una amistad. Yo, por ejemplo, mi pareja, que es de pueblo de Córdoba, de Villanueva, yo la conocí hace 7 años y la forma de entrarle era decirle, mira, qué chica más guapa, así, bailando, ¿no? Que era, ella le dio gracia y aquí estamos, ¿no? Es decir, también me podía haber replicado mirarme de mala gana o girarse, ¿no? Es decir, siempre tirando el tejo primero te puedes, siempre no, pero casi siempre he tenido buenas relaciones con la gente, no ha habido mal rollo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, digo sí, yo, he sí. tenido esa suerte también, ¿no? No, pero porque tú Y, eres una y persona que se te ve con respeto, educada, entonces, claro, lo diría con toda la gracia de, mira qué chica más guapa, lo diría con toda la gracia que te claro, saldría de sí, dentro, ¿no? claro, sí, sí, Claro. sí. Yo me puse a bailar porque yo la veía, pero no le entraba. Y aquel día, pues estaba yo, digo, pues ya le entro y pum. Y digo, uy, mira qué chica más guapa, se ¿Y sonríe. cuántos años Digo, han anda, pasado desde entonces? desde entonces, hace 7 años de hacer. Ah, muy bien, muy Sí. bien, muy bien. Entonces, a ver, eh, lo que estábamos, ¿qué me ha aportado? Pues me ha aportado el conocer a la gente maravillosa que puede haber por el mundo, que yo creo que somos más buena gente que menos, que mala gente. Lo que pasa es que la mala gente se nota más, ¿no? Claro, Pero eso yo sí que es creo que verdad. sí. Y claro, y a mí me ha ayudado pues en conocer otras formas de contar, pero no Mm, formas porque sean de aquel país u otro, sino, por ejemplo, en Colombia. Ahí Colombia tiene una riqueza de vocabulario. Bueno, en Colombia, en América Latina en general, en Cuba, en México, que he estado en esos 3 países latinos, tiene una riqueza de vocabulario. Es decir, que eso tienes que ser un cabeza dura para no apreciarlo y no querer parecerte algo a ellos, ¿no? Es decir, y otras formas de conocer los mismos cuentos, pero los cuentos son universales. ¿Eh? sí, Hay 250 o 55 tipos de cuentos en todo el mundo. Y el resto pues, es versiones y más versiones del mismo cuento. Y se dan en todo el mundo. ¿Eh? las Y diferentes por eso dice, culturas. Es decir, que sí, cuando tú llegas a una cultura diferente a la tuya y cuentas un cuento, en realidad es un cuento transformado, lo reciben de una manera, ellos lo claro, reciben porque, o sea, lo reciben de buena manera igualmente, ¿no? Independientemente de claro, la porque cultura, ¿no? pongamos un ejemplo. Pongamos Ujú, unos cuentos de los más conocidos, ¿no? Caperucita Roja, que posiblemente se dio a conocer al público en general hará 300 años. En estos ujú. 300 años de hacer para acá, ¿tú crees que no habrán, o sea, piensa, cuántas veces se habrán contado sus historias de un marinero a su hijo? Este porque lo ha aprendido y lo comunica a otro, a un niño que es primo de su... O sea, las relaciones humanas, ¿eh? Y muchas veces lo han transmitido los soldados también, pescadores, la gente que se ha movido de un lugar a otro. ¿Eh? Está claro que mi madre no pudo contarle cuentos a alguien de Francia porque no estuvo en Francia nunca. Pero si hubiera estado, posiblemente en algún momento se hubiera dado la situación de con las personas que esté, con la familia que esté alojada, o como mi padre trabajando también en Francia, ¿por qué no va y oye un cuento y dice, ah, pues mira, yo lo conozco de esta manera, ¿no? Es decir, el ser humano se ha contado historias desde tiempos inmemorables. Yo siempre digo que, así como dicen, el oficio más viejo del mundo, ¿cuál es? Yo creo que no, que es el de contar. El de contar, El de el de la contar tus tradición oral.
Claro, el de contar Pero al final lo mismo que tú me comentabas con tu familia. Es decir, lo mismo que tú me comentabas con tu familia cuando tú eras pequeño, era lo mismo que hacían nuestros ancestros en frente a la hoguera. Claro, claro. O sea, se empezarían a contar historias posiblemente exagerando y fabulando, pues una lucha con una pantera, con un bisonte, ¿no? Y en la cueva, por la noche, allí tarde noche, pasándolo, pues no iban a estar toda la noche durmiendo, todo el día durmiendo. Entonces se contarían cómo hicieron, cómo lo hicieron, y poco a poco llegaría alguien, quién sabe quién fue, que se salió un poquito de esa raya de contar la vivencia como si fuéramos en televisión y le han metido un poco de fábula, un poco de fantasía, un poco de creatividad. Y ya está la historia empezada a variar, a variar, a variar, a variar, hasta que llega un momento que la historia ya tiene todo el cuerpo, diferente a su origen muy de la vida diaria, ¿no? Es decir, Sí. por ejemplo, entonces yo los he contado cuentos, por ejemplo, siempre pongo, la primera vez que estuve en Colombia, conté el cuento del medio pollo. Es un cuento que yo conozco, ahora conozco dos versiones, pero la primera que entonces conocía era de andaluza, de un tal Antonio Rodríguez Almodóvar, que es el señor que más ha investigado de cuentos populares en España, un amigo mío, que yo gracias a él pues me motivé él me motivó también para que yo recuperara los cuentos de mi comarca, ¿no? Pues este señor, Antonio Rodríguez, recuperó un cuento sobre todo de la zona de Cádiz, de esto de Cádiz y Sevilla, el medio pollo. Yo lo conté en Cartagena de Indias. Fui a un encuentro internacional de casas de cultura de juventud de aquí de Valencia y alrededores, con casas de juventud que querían exportar a Colombia el año 97. Y yo al contarlo, alguien dijo, uy, pues yo conozco ese, pero aquí le llamamos pata de oro. El cuento en sí es el mismo, lo que cambia es, pues a que le llama el título diferente, posiblemente si aquí le dices que lo que ocurre en zorras allí si no hay zorras sea un animal como un tigre, es decir, cada uno ha adaptado a la cultura autóctona, pero la historia en sí es la misma. Lo que modifica son los personajes, porque, por ejemplo, yo cuando he ido a investigar al principio, que no tenía experiencia, me daba una y otra vez con gente mayor de mi comarca preguntándoles por dragones. ¿Qué pasa? ¿Cómo que un dragón? Eso forma parte de otras culturas, ¿no? O sea, el hecho de... Pero, o no sé, no vas a contar historias de cuyo personaje sea una sirena en un pueblo del interior, Claro, ¿no? claro. Eso se contará en otra Será cultura. será una serpiente o será un gato o una gata, o sea, será algo que ves tú en el día a día, ¿no? Sí. Eso es lo que cambia, pero las historias son las mismas en todo el mundo, ¿no? ¿Y tu lema cuento luego existo? ¿Qué significa Sí. para ti esa frase? ¿Y cómo define tu forma de vivir y trabajar? Pues ahí lo dice todo, cuento, luego existo. Si no cuento, no existo. Si no cuento, no soy yo, Es tu ¿no? vida. Si no cuento, ¿qué coño hago aquí en el mundo, no? Por eso decir, ¿qué cuento? Pues cuento, luego existo. Esta frase de cuento, luego existo, no te creas que la tengo yo tantos años, pues la tendré posiblemente 10 o 12 años. Ponle 10 o 12. ¿Por qué? Porque uno de los eventos culturales que yo he diseñado y coordino cuando lo hacemos, estoy ahora en ello, esperando que me digan que sí y ya empezamos a poner las pilas, viene de otro que se llama Miento, luego existo. Porque si tú has visto mi página web, uno de los eventos que yo organizo se llama Miento, luego existo. Es decir, porque el mentir, mentimos todos. Claro. Forman parte de la existencia, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. jugando Y es lo con que tú esto. decías antes, la historia hay que contarla con un poquito de salsa, ¿no? Entonces, el Miento, luego existo, que es un evento donde la mentira forma parte de todas las
actividades, sean lúdicas o de reflexión y debate, ¿no? Sean del tipo que sea, tiene dos patas. Ese miento, luego existo, pues un día rehaciendo mi historial, mi currículum, poniéndolo al día. No sé si tú has visto que tengo al principio de mi página, tanto en castellano como en valenciano, mi historial en pareados. Sí. ¿Lo has visto? En pareados. No, no lo he visto, no me ha dado No, tiempo, vale, pero vale. yo lo que sí me gustaría mencionar es que al calor de las palabras.es es la página de Vicente. Sí, Y lo y que que invito nació, a la gente es a visitarla, ¿eh? vale, y que nació, ese Al calor de las palabras nació de un evento que yo diseñé, que yo parí para hacer un festival de cuentos en las hogueras, al calor de las hogueras, de las palabras, ¿no? Pues el concepto ese de calor que llama a pensar en el calor de la palabra, en la calidez, ¿no? En lo que tiene de humana la palabra, y también en la calidez de la hoguera, que es donde se dan, ¿no? En las hogueras. Entonces, el miento luego existo es el que me trajo a mí al cuento luego existo. Dije, oye, pues estoy jugando con el miento luego existo, de donde los protagonistas son la mentira y otras terceras o cuartas personas, y yo que me dedico a contar, ¿por qué no? Lo analicé, claro está, y dije, pues claro, eso me identifica a mí y me gusta esa frase, ¿no? Esa, cuento luego existo. Ahí está, es decir, pues eso, eh, si no contara, ya no sería yo mismo. Y yo desde muy jovencito, también, esas cosas que aprendí a los 18, 20 años, no tendría. Vi, que nunca lo he visto más, un cartel y esa frase de Chaplin que decía, a ver, sé tú mismo e intenta ser feliz, pero ante todo, sé tú mismo. Entonces, que luego digo yo, pues sí, claro, si tú eres tú mismo y tú eres coherente contigo mismo, vas a ser feliz, Sí, me sí, sí. parece a mí. Sí, Entonces, sí, el, seguramente. seguramente, yo me siento feliz en general porque he hecho lo que he considerado que debería hacer. No he engañado a nadie que yo sepa, nunca, Sí. voluntariamente, nunca me he aprovechado tampoco de nadie, al revés, lo he compartido, siempre lo he dado, y entonces eh, me identifica, cuento lo que existo. Yo no sabría estar sin contar, porque cuando me voy a la calle y me encuentro con alguien en el ascensor, yo soy el primero que le da bola, es decir, y hablar, en este caso, pero contar si es posible, ¿no? O contar cuentitos chiquititos, frases ahí de estas de nada, de una, como esta que te he dicho, ¿no? Sé tú mismo e intenta ser feliz, pero ante todo sé tú mismo. ¿Eh? Que Sí. la felicidad ya verás cómo viene después, ¿no? Y entonces eso, cuento luego Tú, existo. que es perfecto. Yo estaba mirando mientras tanto tu experiencia de vida en tu biografía y es impresionante el currículum que tienes. Y me dejó maravillado. Pero lo que quiero saber es, tú, claro, has publicado varias obras que recuperan la tradición oral. El tío Paragüero, Quisicoses. ¿Qué te llevó a compilar estas historias cuando tú en realidad siempre has abogado por la tradición oral? ¿Y cuál ha sido la respuesta del público a la tradición escrita que tú has plasmado sobre el papel? Vale, lo que me llevó fue la experiencia de Antonio Rodríguez Almodóvar, que yo lo conozco desde el año 80, sí, 87, 88, no creas, no mucho más tarde. Entonces, de conocer la experiencia de recuperar la cultura tuya. Es decir, ¿qué somos si no somos lo que hemos mamado y lo que hemos vivido y oído, ¿no? Y nos han hecho ver esos valores. Y entonces dije, ay, pues esto hay que recuperarlo, porque esto se va, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me decidí a hacer esto, mi abuela ya no estaba, ya había muerto. Mi abuela materna, porque yo los paternos no los llegué a conocer. Entonces yo dije, anda, pero mi madre sí que está, y otra mujer del pueblo también, y otra chica también. Y en un encuentro, yo he estado en una asociación cultural, he sido un culo de mal asiento, ¿vale? Entonces, he estado en una asociación comarcal donde lo que se pretendía era revitalizar la comarca, sobre todo desde el ámbito cultural.
Entonces yo, había una fiesta donde acudían siempre, porque cada pueblo de la comarca, mi pueblo es un pueblo de 500 habitantes, para que te hagas, el más grande 3.500, el más grande, y algunos de 50, 80 y 200. Entonces había un encuentro de toda la comarca, una fiesta, donde siempre llegaban los abuelos y abuelas pues, para oír las jotas y para ver cómo bailaban y tal, ¿no? Y una comida popular del plato típico que se llama olla churra. Entonces, intervenimos en el centro de estudio La Serranía y en la organización y propusimos de que podría haber algo más que comer un buen plato de olla que está exquisita y luego escuchar y ver las jotas bailar, ¿no? Y los trajes típicos, todo esto que a los abuelos les motivaba mucho. Y yo dije, ay, pues yo podía conseguir, a ver si consigo 2 o 3 abuelos, no más, de toda la comarca, y que cuenten algún cuento, alguna canción, algún chascarrillo, algún... Yo, como era verano, me lo curré por mi cuenta, me fui a todos los pueblos que yo, porque siempre en todos los pueblos había uno u otro asociado y te podía poner en contacto con el abuelo, la abuela, o no tan abuelo, no tan mayor. Bueno, así que fue que consigo que el año 95 consigo conocer a 3 o 4 abuelos, no más, abuelas más bien. En esa fiesta de la Serranía hacemos un rincón aparte, en un rinconcito muy acogedor, para que contaran cuentos antes de las jotas. Y yo me sorprendí de ver la respuesta de cuántos abuelos y abuelas querían intervenir. Parecían como los niños, se colaban, se colaban en la cola para hacer, bueno, pues usted primero deje usted y luego viene el segundo, se colaban, ¿no? Entonces ahí dije, ay, pues yo conozco ya ya conozco más. Y a partir de ese año, me acuerdo que fue un día de octubre del 95, a partir de ahí yo dije, ay, yo me voy con la grabadora y con la libretita y pregunto aquí, pregunta allá. Pegando palos de ciego al principio. Porque ya te digo, preguntaba, pues, bueno, ¿usted conoce pues, historias que yo conozco? Por ejemplo, la Blancanieves. Bueno, pues, bueno, sí, otros no. Vamos. Pero conocían otras, por ejemplo, una que no se llama la Cenicienta, pero sí conocían otras que se llaman las Tres Cucas, que es casi lo mismo que la Cenicienta. Hay una diferencia, entre otras cosas, las cucas son las nueces, que son nueces donde se encontraban los vestidos para ir al baile. Entonces, eso hizo que yo me enganchara. Y en el año 2000 publicamos el primer libro, que también tenía audio porque estaba ayudado por el programa líder de la Unión Europea. ¿Eso qué hizo? Que tuve 6 informantes, 6. Este último, que fue en el año de 16, o sea, 16 años más tarde, ya tenía 32. El número de pueblos también se multiplicó, o sea, llegué a casi todos, a los 14, 15 pueblos que hay en la comarca. No sé, hay 1 o 2 que no tienen ninguna representación, pero el resto todos. Entonces, ¿qué hice? Pues que eso no se podía perder. No se podía perder porque los abuelos se sentían muy importantes contándolo. Estaban compartiendo un tesoro que si no, se iban a morir y se lo iban a llevar a la tumba a ellos. Exacto. Eso es lo que yo te comentaba a ti. Lo importante es eso. No se puede... Eso no se puede perder. Tener gente que te cuente ese tipo de cosas. Yo en Voces de Metrópoli entrevistaba a mi abuela con 102 años y eso fue, bueno, en fin, yo disfruté muchísimo. Lo que sí te quería preguntar yo es, por ejemplo, ¿no? la tradición oral. ¿Qué cambio has visto tú desde que empezaste en el 83 hasta ahora por lo de las pantallas, toda la era digital y te prestan los niños la misma atención? ¿Hay más afluencia, menos afluencia? Porque, claro, hay menos niños también, claro. Entonces, ¿cómo está el asunto? Bueno, el asunto. Recuerda que antes me has hecho una pregunta que hay algo que tengo que vale, perdona. ¿Vale? Sí. Pues si quieres, ¿no? Es decir, sí, no, cuenta, claro. Que estos tesoros que habían mantenido nuestros antepasados, generaciones y generaciones, ahí estaba la ventana abierta a la cultura, a lo tuyo, a lo que has, a las expresiones, a las frases hechas, a las canciones, a las visiones del mundo que tienen la gente que tú estás viendo todos los días, ¿no? Desde pequeño. Entonces yo creo que eso es muy importante y por eso no se podía perder. Tuvimos la suerte de que
de que contactar con pues, agentes culturales, más valga la expresión, pues maestros o maestras de cada pueblo, que sí que tenían un poco, ¿no?, una mayor sensibilidad hacia ello, ¿no? Y eso hizo que la nómina de informantes se multiplicara, pues ya ves, de 6 a 32. Y el número de pueblos también, predominando en el 90% de las ocasiones mujeres, porque las mujeres han mantenido más en el ámbito familiar. Ya te he dicho, a mí en mi casa me contaba cuentos para dormir o para tranquilizarme o para que comieras o por las enfermedades, mi abuela y mi madre. No lo hacía ni mi abuelo ni mi padre, ¿no? Y así se ha dado en la mayoría de casos. Bien, entonces esto, aquellos, como te he dicho, lo adaptan, lo adoptan y lo hacen suyo. Cosas que estás oyendo desde pequeño. Y sin darte cuenta, como las canciones, ¿no? Es decir, pero si sin darme cuenta yo ya, aunque no la cante, recuerdo otra vez la canción, porque la he oído de unos y otros, y yo la he cantado tantas veces que aunque no la ensaye, vamos, lo tengo ahí metidito, ¿no? Que es lo que pasa, ¿no? La memoria no se pierde, esa memoria. Bien, sobre los niños. Ahora es lo que yo he visto en estos 42 años, es el número, la edad, mejor dicho, de los asistentes a las sesiones de cuentos. Por ejemplo, el viernes pasado tuve una sesión de público abierto, ¿no?, en una biblioteca. Porque ayer mismo estuve en un colegio y en el colegio, están ahí en el colegio, son los niños, digamos, quieran o no quieran, ¿no? Forma parte de la actividad educativa. Pues lo que ha cambiado ha sido la edad. Yo los primeros, pongamos 8, 10, 15 años, la mayoría de escuchantes, de niños o niñas escuchantes, tenían entre 7, 8, 10 años, 11 también. Ahora, desde hará 8 o 10 años y cada vez más, un niño o una niña con 7, 8 años ya, bueno. O sea, ya no van a los cuentos, ya están con su maquinita y con sus juegos caseros, ¿no? O con las pantallitas, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. También ha cambiado mucho su vocabulario, el vocabulario es mucho más rico. Claro, la pantalla te ayuda, ¿no? De hecho, yo aprendí de Antonio Rodríguez que las pantallas, sean como sean, no tienen que ser nuestras enemigas, sino cómo es lo difícil, cómo hacerlas aliadas nuestras para conseguir que la gente lea o escuche cuentos. Entonces, eso es lo que yo he visto, ¿no? Pero los cuentos son, como no me cansaré de decir, son universales y son para todos. Sí, yo te quería preguntar porque me contaras, por favor, para todo el mundo, la anécdota que me comentaste el otro día al teléfono Ah, de vale, vale, cuando vale. fuiste a contar cuentos para adultos. Que es Sí, muy. Es que yo te iba a preguntar porque me contara una anécdota, pero es que esa me resultó. Me gustó mucho. bueno, pues la anécdota fue porque es que yo tengo muy buena memoria para las fechas. Ahí soy como mi madre, ahí soy como mi madre. Tengo muy buena memoria para las fechas. También, claro, porque lo has contado a otros o lo has memorizado para hacer tus currículums, que habitualmente los actualizo año tras año. Entonces ahí sí que después de haber leído 10, 15, 20, 30, 40 veces fechas concretas, pues las tienes frescas. Pues aquello fue en el año 95, 6, sería 6 ya, sí. Yo contaba cuentos, porque yo he sido el que ha iniciado, ha introducido el cuento en el ámbito, cualquier ámbito de los que se da, en las bibliotecas, en los colegios, en las calles, en plazas o en los bares, he sido yo estaba ahí el primero, ¿no? Entonces, íbamos un amigo mío, que también es cuentista, entonces estaba empezando, Susu Benítez, de Arcos de la Frontera, y entonces estábamos contando cuentos, me acuerdo que era un martes, había un martes que era cuentos en un bar, ¿no? Y al terminar la sesión, haciendo descansos en el formato de música, ¿no? O sea, media horita, descanso de 15, 20 minutos y otra media horita más. Pues al finalizar la sesión se dirigen a mí un matrimonio, una pareja, un matrimonio eran, que querían que yo fuéramos, si podía ser posible, a contar cuentos
a su bar. ¿Vale? ¿Por qué no? Sí, pero hay una particularidad, que no es un bar cualquiera, no es como este, es un bar de intercambio de parejas. ¿Qué me ha dicho? Pues claro que sí, todo lo que sea nuevo, todos los ámbitos nuevos, ¿no? No voy a aburrirme contando siempre en los bares de adultos, ¿no? No, que no me aburre, pero a mí siempre me gusta lo nuevo, experimentar, el culo de mal asiento, vamos. Y pues claro que sí, vamos para allá. Recuerdo, se llamaba Cálido. Concertamos dos sesiones, o sea, 2 días, 2 jueves, me acuerdo era jueves, y vamos el primer jueves. Recuerdo que para entrar era una puerta, era un bar cerrado. Pues miraba, tocabas el timbre, mira por la mirilla desde dentro, veían y pasábamos, ¿no? Claro, nos habían visto, éramos nosotros dos. Porque si no hubiera sido una pareja, tendría que, supongo que, no, yo no entré ahí en detalles de cómo lo hacían, pero yo sé que la gente tenía que llamar, miraban por la amarilla, entraban. Entonces, estamos contando, ¿no? Hacemos el descansito, no sé si teníamos cuatro parejas, tendríamos. Piensa que alrededor nuestro la ambientación cuál era, ¿no? Vídeos pornos, los asientos forrados con braguitas, bueno, ¿en dónde estábamos? Y ya en el descanso se fueron 2 o 3 parejas, que la señora, como se ve que los conocía, los trataba, oye, por favor, va, que esto es importante, que os quedéis, ¿no? Quería darle un aire cultural al asunto, ¿no? Ujú. Y bueno, se quedaron. Más regañadientes, pero se quedaron las 4 parejitas. A la semana siguiente, claro, eso yo lo anunciaba porque me encargaba yo también de convocar por teléfono a la cartelera de aquí, la Turia, que es la señera, bueno, la que única que hay, pero tiene muchos años, más de 60 años, 70 años. Y lo anuncia, ¿no? Al jueves que viene ya solamente hay 2 parejas. La señora se rompió la cabeza, yo veía que desde la barra hablaba con unas y otros para que vinieran, para escuchar cuentos eróticos, pero iban a lo que iban, ¿no? Y aquellas 2 parejas, hacemos el descanso, una de ellas se va y se queda la otra. Y ahí estando charlando, al final digo, bueno, ¿y vosotros cómo habéis venido aquí? ¿Qué os parece este así ambiente? ¿Por qué estáis aquí y no os vais como todo el mundo, no? Es que nosotros somos unos pardillos, o sea, somos de fuera, no hemos venido a que sabíamos lo que era Cálido como intercambio de parejas. Habían venido a escuchar cuentos que habían leído en la cartelera, ¿no? Y entonces fue simpática situación de decir, anda, pues mira, aquí ya tenemos a 2 que aquí contarle, pero ellos venían sin saber dónde se metían, ¿no? Y ya Sí, está, y sí, no, sí. ahí no cuajó y tal. Bueno, yo sí recuerdo que vi a un par de, un hombre y una mujer que lo reconocía, mira por dónde, del mundo, decía, mira, qué bien, aquí vienen a cambiar y no tienen que irse a un hotel o algo así a alquilarlo, ¿no? Y eso fue la anécdota más simpática, ¿no? Muy bien. ¿Y tú cómo preparas las sesiones de cuentos, Vicente? ¿Hay improvisación o No, hay de, siempre? sí, bueno, primero, por ejemplo, ahora con los años, cada vez ya es más rápido. Cuando estás, pongamos en 10 líneas del texto de un cuento nuevo, Ujú. ya ves, ya tienes la experiencia para decir, no, esto no me va, fuera, ¿no? Porque los cuentos Sí. te han de golpear a ti, para que tú luego con ellos golpees a los demás, ¿no? Valga la Ujú. expresión. Entonces, improvisas, siempre improvisas en el directo, ¿sabes? Y en casa que los preparas, los preparo, los releo, los haces tuyos, porque ahí la historia es, la diferencia con el teatro es que en el teatro, porque yo lo sé porque he hecho también teatro de marionetas, ¿no? Entonces, en el teatro usas la memorización, ¿no? Dices las Sí. frases como tienen que ser para Sí, darle sí, el sí, pie sí, al sí. otro o a la otra. En el cuento no, el cuento es la memoria. Yo no cuento nunca 2 veces el mismo cuento igual. No yo, nadie. Tú piensas, cuando hables de mí alguna vez, verás como si al cabo de unos días se cuenta la experiencia a otra gente, verás cómo modificas, cómo quitas, cómo pones, pues así de natural. Por eso es la forma más democrática de arte, es el contar cuentos, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo, a lo mejor solamente uno
un cuento, me refiero, 10 minutitos. El profesional lo que tiene es 1 hora o más, ¿no? Esa es la diferencia. Pero entonces improvisas sobre el directo, sobre la marcha, pero claro, improvisas como el jazz a partir de algo que ya tienes consolidado, ¿no? Entonces yo le dedico más tiempo, menos, no sé, no hay no tengo un método Sí, 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 fijo, sí. ¿no? Es ahí, ¿no? Es decir, sabiendo, ya te digo, yo recuerdo que antes para quedarme con un cuento a lo mejor leía 3 o 4 o 5 o 10 o 15 de un libro y ahora lees por arriba 10 líneas, 4, no, esto no me motiva, fuera, paso a otro, paso a otro. Aunque últimamente yo ya llevo 2 o 3 años que no he aprendido cuentos, no cuento cuentos nuevos. Es que ¿cuántos No, cuentos puedes saberte tú? yo qué sé, si te digo yo qué sé, yo qué sé. 40 Yo qué años sé. tú tendrás ahí apuntes y Sí, tendrás, hombre, imagínate, ¿no? algunos que yo los cuento casi siempre. Yo cuento, hay uno que se llama El Pozo de los Deseos, que también lo cuento a veces casi siempre, no, casi siempre no, siempre para niños y algunas veces para adultos, según cómo me encuentre yo también, porque también es como tú veas, como estés tú de ánimo, como, ¿eh? Entonces, pues yo puedo conocer o haber contado en mi vida perfectamente más de 100 cuentos, seguros, más de 100 que ya son, ¿eh? Hombre, y Ya tanto. son cuentos, ¿eh? Sí, 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 Algunos sí. que los has dejado por ahí o te dejan ahí entre nosotros los cuentistas, es decir, tú dejas los cuentos de contar o te dejan ellos. Que yo hay cuentos que yo no los he contado a lo mejor hace ya 20 años, ¿no? Y entonces los Claro. contaba, es como los músicos, ¿no? Pues hay algunos temas que son fijos, que siempre son clásicos, que los cuentas siempre, y hay otros que son los que el disco nuevo, ¿no? Pues Sí, en este cuento el espectáculo nuevo, ¿no? claro. Así, sin ningún método cerrado, rígido. ¿Y, Y qué claro, y hay tipo de otras cosas. cuentos? Sí. ¿Qué tipo de Sí, cuentos te gusta a ti más contar? ¿Los tradicionales, los inventados, los de que todo, de todo, ¿verdad? ¿Eh? De todo. tú Esta disfrutas mañana con todos, no? sí, disfruto con lo que a mí me gusta. Es decir, que a lo mejor yo cuento uno que yo lo veo, eso con mis colegas de profesión, que hay cuentos que a uno le gustan mucho y a otros no le gustan tantos. Y a otros no le gusta nada. Es decir, como a otros que cuentan otros, a mí me motivan mucho, me gustan mucho, u otros que no. O sea, es así, como las canciones. No a todo el mundo le gusta, ¿qué te diría yo? Mm, eh, yo qué sé, a ver, una canción que a mí me gusta mucho se llama Escuela de Calor, de Radio Futura. Uf, sí, A la mí conozco, sí, la conozco. Ujú, claro, habrá mucha gente que le gusta, pero otros que no le gusten tanto y otros que no le gusten claro. nada. Es decir, pues en los cuentos es lo mismo. Es decir, y ya está, así. Así de sencillo parece, ¿no? Se Pero eso, parece, pero parece, una claro. vida contando cuentos, 40 años, tiene que ser muy complicada, ¿eh? Es decir, de poder, digámoslo así, tú te habrás roto la cabeza para innovar, para ver cómo puedes hacer algo más atractivo, con toda la Sí. tecnología que ha habido en los años 80, 90, 2000. Yo creo que ahí tú has tenido que innovar mucho, ¿no? Sí, he tenido que innovar, pero no mucho más que, a ver, un ejemplo a ver, alguien que te guste a ti, un cantante, una mujer o hombre cantante, un artista de música. A mí me parece una artistaza, por ejemplo, Tina Turner, me parece una Vale, Tina artistaza. Turner, vale. Tina Turner, Tina Turner también ella misma evolucionó, es decir, y sin embargo, no todo el mundo le gusta, ¿no? Claro. Pero ella ha evolucionado por H o por B, es decir, por circunstancias dadas o no, su vida con su ex marido, o sea, Sí. Spike, ¿no? em, Se llamaba, ¿no? el marido de ella, a Creo que ver, sí, que era un no, tal Spike, pero Like, vale, vale. Like Turner, era Ike, Ike, Like Ike, and sí. Tina Turner, recuerdo cuando era Exactamente, pequeña, ¿no? muy bien, Like exacto, and exacto. Tina Sí, sí, Turner, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, ¿dónde estamos? Que me he ido, hablando. Me has No, no, que a dicho mí me que gusta Tina Turner y demás, y no, no, pero ¿a qué santo? ¿Por qué esa pregunta que te he hecho yo venía que no, tú que me qué has hecho tipo de una? cuenta de ¿Qué cuentos, si tipo? lo ¿Qué tipo? sí, Sí, pues el tipo de cuentos a mí me gusta de todo tipo, es decir, a mí me gustan mucho los que tienen un final
es inesperado, como un chiste, ¿no? Algo que esperas por ahí se va para allá, ¿no? Los finales abiertos. Yo soy omnívoro, ¿sabes? Omnívoro es que le pega al pelo y a la Qué lana. bueno, A mí me qué gustan bueno. cuentos tradicionales, a mí me gustan cuentos de autor, cuentos que uno adapta y los hace suyos y ya no se parece al original nada más que en la esencia, pero no en los momentos álgidos o no en algún episodio del cuento, ¿no? Y Sí. otro que los haces en cuento, por ejemplo, yo cuento La Caperucita Roja de una versión de Roald Dahl, que es la Caperucita Roja clásica, pero en versión del siglo XX. Con decirte que es un libro, está en un libro que se llama Cuentos en verso para niños perversos, pues son cuentos empareados, donde la Caperucita se carga al lobo, o sea, en autodefensa le pega un tiro y lo mata, ¿no? Pues así. Entonces, me gusta revisitar los clásicos para darles una segunda vuelta. Me gustan los cuentos cortos, me gustan los cuentos de 20 minutos, 25. O sea, ahí es un poco, ¿no? No he sido yo, como yo veo otros cuentistas que se dedican a contar un tipo de cuentos parecido, más o menos, no el cuento, sino la extensión de que va, ¿no? Distintos palos, como la del Sí, sí. flamenco. Si puedo, bulería, bulería, y si no, le doy al fandango, y si no, le doy a Una alegría, lo que haga falta, ¿no? Muy eso, bien, ¿no? muy bien. Así un Eso está bien. poquito. Con tu experiencia, lo normal. Porque yo, por ejemplo, como espectador, a mí me gusta también eso, es decir, que alguien me esté contando un cuento de 20 minutos, pero también que luego uno que tenga 3 minutos o 4. ¿Me entiendes? Es Sí. aire fresco, es no la monotonía de más o menos siempre cuentos que duran entre 20, 25 o 15 minutos o 5. Yo también me aburriría, porque soy así, de oír solo cuentos de 5 minutos. Pero lo Me gusta gratificante que eso, un tiene que poquito. ser, Vicente, lo gratificante que tiene que ser ver a todos esos niños que veo yo en las fotos, en las fotos de los periódicos que tú estás contando cuentos y se te ve jovencísimo y tal. Y lo gratificante que tiene que ser estar todos los niños sentaditos y Con los la boca padres abierta. alucinarán, ¿no? Claro. Porque Los habrá padres niños que también les serán gusta, más ojo. movidos o Mira, unos niños menos movidos y dirán, ¿cómo puede estar el niño ahí tan... yo con los años lo que he llegado a, a descubrir, pero sin saber que va a ir por ahí, ¿no? Hay una palabra que ahora no la tengo yo, aquella serendipia, ¿no? Eso que Sí, encuentras algo de una manera casual, de una manera, sí, ay, sí. pero esto qué guapo. Es que yo, como también van muchos papás y mamás, sobre todo mamás, pero también papás, a escuchar cuentos con sus hijos. De hecho, el otro día, el viernes pasado, que estuve en una biblioteca, si yo cuento los adultos y los niños, hay más adultos que niños, porque la mayoría de niños es uno, la mayoría, uno, dos, como mucho. Ya es uno, Sin claro. embargo, Antes padres eran hay tres, dos. cuatro. Claro. Sin embargo, padres hay dos. ¿Eh? Mm. Entonces, también van más de más pequeños y por eso van con ellos, con 3, 4, 2 años. El otro día tenía de 2 años y de alguno de uno también. Entonces, para querer, porque a veces era el domingo, sí, el domingo trabajé en otro pueblo y los padres, era por la mañana, algunos de los padres se dejaban a los niños con otros que eran del pueblo, se conocen y tal, con sus papá o su mamá, y yo les decía, haced lo que queráis, pero yo cuento historias que os van a gustar a los papás también, ¿eh? Porque eso, he llegado a descubrir o a configurar un repertorio de que le guste a todo el mundo. Claro. A unos más que otros, claro está. A los papás les gustará más este o el otro, pero yo lo veo que los padres no se van y es porque se lo están pasando bien, porque son cuentos que llegan a todos. Hombre, ¿Entiendes? porque gusta, gusta. Hay cuentos que son solamente para adultos, hay cuentos que son solo para niños y hay cuentos que no tienen edad. Y yo he Claro. llegado a configurar un repertorio que la mayoría es para todas las edades. Está claro que los papás no se van a sorprender
de episodios donde los niños sí, porque ya lo han vivido, son mayores, pero le sacan punta a otros aspectos de los cuentos, a otros momentos. Entonces, como yo también canto y toco la guitarra, es algo así como muy variado. Y en la variedad está el gusto, ¿no? Entonces yo Claro. intento y he configurado un programa que hay 4 o 5 componentes que siempre son los mismos, siempre, siempre. No los modifico para nada, porque sé que esos son el esqueleto de la sesión. Y luego ya modifico los otros. Dependerá cómo esté yo, como te he dicho antes, cómo están el público, los tranquilos que están, no están tranquilos, el número de más pequeñitos, aquellos tienen de 8 años, 4, ¿sí? ¿Cuál es la proporción? Y ahí pa'lante. Muy bien. Esto, a ver, si tú tuvieras solo una historia que contar al mundo, ¿qué historia Mm. sería y por qué? Una solo. Yo creo que sería una que yo cuento desde el año 85 y es la que más he contado en mi vida. Es un cuento cortito, es un cuento en teoría para niños, pero yo apelo con este cuento a lo que me pasó a mí cuando lo leí. Y lo leí y dije, ¡bumba! Este lo cuento. Se llama El Pozo de los Deseos. Y es el cuento que yo más veces he contado e incluso a veces me atrevo a contarlo para adultos, solo para adultos. Mañana tengo que trabajar para adultos, ¿no? En una sesión. Pues entonces posiblemente, depende de cómo esté yo de así, que diga, bueno, ¿para qué? Tiro. Total, ¿qué va a pasar, no? Es decir, si no les gusta, pues mira, mala suerte. Que les va a gustar porque tiene son cortitos, no te llega ni a cansar, ¿no? Dura 3 minutos o así y tiene una magia, tiene un misterio que, 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 que es para mí el prototipo de cuento. Es decir, tiene ahí un misterio, tiene una magia, tiene un algo por dentro que te engancha, que te atrae, que te gusta, aunque no seas un niño de 5, 6, 8 años, ¿no? A mí me Y te acabas llama El Pozo de de, los Deseos. a mí ¿Eh? me acabas de abrir una ventana que yo no puedo desperdiciar, porque te tengo aquí. Entonces me ha dicho 3 minutos. ¿Tú no nos puedes Vale, contar un cuento en 3 minutos? claro, Pues venga, ¿no? pero El ya, Pozo de porque yo los estaba Deseos. deseando, te iba a pedir una adivinanza para que fuera cortita o algo, pero cuéntame, por favor, Mira, el cuento. Eh, esto ocurrió hace mucho tiempo. Una ratita vivía sola en el campo y un día paseando por el campo se encontró un pozo y se preguntó, "Ay, quizás sea el pozo de los deseos. Probaré, echaré una monedita al pozo y pediré un deseo". Cogió su moneda del bolsillo y la echó. Y el pozo, ¡ay, me hace daño! La ratita se asustó y se fue corriendo a casa. Al día siguiente volvió otra vez ahí al pozo y dijo, echaré una monedita al pozo y pediré un deseo. Echó la moneda, glu, 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 y el pozo, ¡ay, me hace daño! La ratita asustadísima se fue a casa. A casa corriendo. Bueno, parece ser que casi se mea encima del susto. Al día siguiente volvió y dijo, echaré una monedita al pozo y pediré un deseo, pero me gustaría que el pozo no dijera ay. Echó la moneda y el pozo. ¡Oh, me hace daño! La ratita allí mismo se puso a llorar. Ay, cómo lloraba desconsolada. Lloraba y lloraba. ¡Qué desgracia! Nunca mis deseos serán realidad. Nunca tendré lo que yo desee. Nunca, nunca, nunca conseguiré. ¡Ay, qué desgracia! ¡Qué mala suerte! ¡Que vi el pozo de los deseos y no puedo sacarle nada! Bueno, llorando, 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 a la ratita le pasó lo que nos pasa a las personas, que a veces, solo a veces, cuando uno está llorando, las lágrimas tienen un algo especial, tienen una magia, tienen un poder. Y le dio una idea. Quizás sirva, quizás sirva. Qué buena idea, qué buena idea. Se secó las lágrimas, secó los mocos que también le caían de tanto llorar y se fue para la casa. Su casa llegó, se dirigió a la habitación, se cogió la almohada de su cama y dijo, con la almohada, primero la almohada. Volvió al pozo y dijo, primero echaré la almohada. Glum, 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 glum. Y ahora la monedita. Y el pozo.
¡Ay, esto es otra cosa! Y desde ese día, el día de la almohada, la ratita iba allí al pozo de los deseos y todo lo que ella quería, todo lo que soñaba, todo lo que deseaba, se le hacía realidad. Y el cuento se contó y el cuento se acabó. Qué bueno. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por A mí ese dedicarnos este cuento. Sí, a mí Qué ese cuento bonito. me gustó. En su origen, por ejemplo, las cosas que le he metido, pues eso de las mocos o que casi Sí, se mea sí, sí, encima sí. para darle un carácter Claro. de una sonrisa, ¿no? Entonces, yo ese cuento a mí me gustó tanto y digo, hostia, que cada uno saque su, ¿no? Es aquello de que es una obra de arte en el sentido de que cada uno ves lo que ve, ¿no? Sí, Saca sí, sí. su lección, Yo saca estaba su posibilidad. imaginándomelo. Yo estaba imaginándomelo. Sí, pero ¿qué es lo que yo a veces alguno me... ¿Qué es la almohada para ti? ¿Qué es la almohada? La almohada es un objeto que en este caso, pero tiene un símbolo, ¿no? Porque con la almohada que todo es suavecito y tal, y consigue y de la otra manera no. ¿Qué? Que puedes decir, pues a lo bruto no consigues nada y El con ingenio, dulzura sí, claro. Sí. ¿no? Exactamente. ¿No? Y esa Claro. profundidad del pozo y a mí me gustó mucho, la verdad. Y lo cuento, ya te digo, el que más, el que más. Y luego Me he está el dado medio cuenta. pollito y el medio real que te he dicho antes, y otros, y otros. Es que Pero si no ese me es va a empezar aquí el cuento a cuento no, y fíjate. el del medio pollito dura 10, 15 minutos. No, No, ese lleva mucho más. ese entonces que iremos a verte, porque yo si vienes por aquí Sí. por donde estoy, sin duda me acerco. Lo que sí Yo, me he dado cuenta es que hablando contigo por teléfono me he dado cuenta de que tienes una buena voz, una bonita voz, pero ah, contando el cuento es una herramienta, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, es una pasada la cantidad de a ver si me explico, haces muy bien el sonido, ¿no? Y tal, supongo que Ah, será entrenamiento, pero la cantidad de vibraciones y de el tono que tú coges y tal, la voz te la has educado, ¿no? Durante sí. todos estos años, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Yo, es decir, piensa que durante 25 años yo he compaginado contar cuentos y hacer títeres, teatro de Ah, títeres. En un principio era porque yo, claro, los primeros años ya no sacaba ni para comer. Entonces, en el año 87, a un profesor mío de teatro, yo estuve estudiando teatro del 84, 85 y 86, 87, ¿no? Entonces, era el año 86 cuando yo le planteo, me acuerdo, en el autobús, aquí en Valencia, le pregunto, oye, Víctor, es amigo argentino, Víctor, ¿tú qué dejarías? Ya ves tú, en el año 86, ya ves tú qué ignorante el mío, ¿no? La ignorancia. ¿Qué dejarías a un lado? ¿Los cuentos, contar cuentos? ¿O las marionetas? Porque yo ya había hecho también desde el verano anterior, desde el año 85, así, siempre también me había interesado las marionetas como forma de acercar los libros, ¿no? Es decir, el teatro, la cultura en general. Y entonces por eso estudié y me puse a hacer marionetas, un grupo de marionetas, éramos dos, y mm, le planteo qué hacer, qué elegir, qué dejar en el camino, si los cuentos los títeres, ¿no? Recuerdo que dio un voz tan grande que todo el mundo se giró en el autobús. Cuando Vicente, eres un boludo, las dos cosas son importantes, las dos cosas son complementarias, las dos cosas te van, y así es. Entonces, claro, el trabajar las marionetas ha hecho que yo haga voces, que me he entrenado para las actuaciones en ejercicios de voz, he hecho cursillos de voz también. Y aún así yo tengo problemas, bueno, cuando me paso de faringitis, ¿no? Entonces, eso ha hecho que yo tenga también esa facilidad que tú dices de hacer voces diferentes o matices de voces, ¿no? Eso, las dos cosas. Y luego cantar, que yo siempre he cantado, a mí me gusta, mi madre cantaba, mi padre cantaba también. Entonces aprendí la guitarra cuando ya estaba también en magisterio y bueno, y ahí no es que sea un guitarrista, pero tengo unas cuantas canciones que las voy ensayando. Ahora, después de estar contigo, no me voy, pero mañana tengo que ensayar un par de canciones que cantaré por la noche para adultos, ¿no? Y qué así es. bonito.
lo que a tus pies, porque teniendo tú el título de magisterio, decir, no me voy a dedicar al magisterio, que en su día también era algo seguro, y decir, me voy a dedicar, además, con chavales, y que podía haberle contado cuentos en clase, y que tal, y que dedicándote a la educación tal, tú decidas vivir tu vida y decir, voy a apostar por el cuentacuentos, porque es lo que yo quiero hacer. Y en realidad, claro, ante una sociedad y ante una gente que dice, contar cuentos, chiquillo, y así te va a ganar tú la vida. Si era escribiendo y la gente decía que tú eres escritor, y así te va a ganar la vida, o actuando y todavía se dice, hombre, ¿cómo vas a ser Sí, tu actor o pintor? Yo sí. me descubro el sombrero, desde luego, porque yo te Ah, digo que lo sí. complicado que es dar esa vuelta a tu vida con 20 añitos, ¿eh? Lo creo, ya. Pero bueno, yo he tenido, haciendo así análisis, ¿no? Valoración y haciendo balance de mi vida, eh, yo he tenido, o sea, hay cosas que he tenido claras desde... He sido maduro para esas cosas, ¿no? Muy maduro para mi edad. Es decir, yo antes de acabar magisterio ya veía que yo no iba a meterme en una clase. Yo, al hacer prácticas, que las hicimos en... Las prácticas las hice en segundo o en tercero ya, en tercero. Sí, pero eso, la práctica aún me confirmó, me corroboró más aún de que yo en la escuela me moría. O sea, cuatro paredes, mismos horarios, mismos compañeros, porque ahora ha modificado bastante, hay mucha vocación. Tengo una sobrina que está haciendo el máster porque ha hecho un magisterio y lo noto en ella como en otros, porque yo voy a las escuelas, ayer también estuve en una escuela y notas el nuevo maestro y maestra, hay otra vocación. Pero cuando yo estudié, la mayoría de maestros y maestras que hacían la carrera eran gente que venía de otras carreras universitarias mucho más difíciles, porque magisterio eran 3 años y era muy fácil, era barato en el sentido del tiempo y todo. Es decir, entonces yo decía, yo voy a estar con este o con aquel, si me toca, yo me muero, yo soy, yo qué sé, yo soy un idealista, yo soy un loco de la vida, o voy a meter en cuatro paredes con el currículum, que dar las notas, todo aquello que lleva consigo la institución escolar. Yo no puedo, no puedo, no puedo. De hecho, estoy muy contento, no ahora, siempre, de ver que yo he podido vivir igual que un maestro, económicamente hablando, y he trabajado cuando yo he querido y casi siempre como yo he querido, ¿no? Es decir, las condiciones las pones tú, eres autónomo. Lo que menos me ha gustado, venderme, ¿no? Ahí sí que no sé. Lo que, no es, lo que me ha costado siempre, mi pareja, la andaluza, San Pedro se llama, es que Vicente, yo no sé, yo no tengo en mente el comercio, yo tengo los libros del Quisicosas, que los publiqué hace ahora un año para celebrar mis 40 años, ¿no? Para Sí, que darme se como puede un encontrar en tu autorregalo. página web. Se puede encontrar en tu ¿Eh? página web. Pues ese libro sobre todo el motivo principal era para darme a mí ese gustazo como un regalo. Yo voy por ahí y no se me ocurre llevarlos para vender. Y ella, ¿por qué no los coges? Llévatelo con la guitarra y con la maletita, lleva libros, por seguro que a alguno les va a interesar. Tal. Seguro, Es decir, seguro. eso, que yo no sé venderme, no soy buen comercial, también es lo que más me ha costado en esta faceta de buscarme el trabajo. Sobre Sí, todo en los últimos 10, 12 años, porque antes yo no apenas necesitaba yo tener ni página web. Pero cuando ya se viene a este mundo mucha más gente, hay más chicas, chicos que se dedican a contar cuentos, ahí hay más competencia y ahí tienes que moverte, ¿no? Pero yo los primeros 15 años yo no tenía página web ni nada de nada, ¿no? Es decir, me llamaban, me llamaban, me llamaban. Ahora también me llaman, pero menos porque también hay más gente al que. Pero claro, sí que, claro, sin claro. embargo, tienes que estar ahí actualizando tu web y enviando notas y enviando... Aunque yo para eso, mira, yo estoy en Facebook y yo en Facebook apenas intervengo. O sea, yo no de las redes lo justito. Yo veo a otros o a otras compañeros míos de profesión que están metiendo sus actuaciones, sus fotos de ayer, lo que voy a hacer esta tarde. ¡Buah!
Sí, 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 El que sí. quiera No, saber de mí que me pregunte. es importante, hoy en día Esto es lo dicen más. que es importante y hay gente que no le hace falta, ¿sabes? No le hace falta, afortunadamente, venderse tanto por internet. Pero vamos, que tu Sí, página web, yo vuelvo a repetirla, Vicente Cortés, vividor del cuento, al calor de las palabras.es. Ahí podéis encontrar los libros de Vicente, los eventos, la formación, la animación es otra de las secciones que aparece en foto él con todas las edades en estos 42 años que ha estado como cuento, porque yo ya llega un momento, me pasa como con las maratones, ¿no? Yo he hecho 9 maratones, ya no le quito ni 1 kilómetro, pues yo no te puedo quitar a ti ni un año de cuenta a cuento, porque es un año más, ¿me entiendes o no? Y un sí, aplauso sí. más. Y después tu Ah, biografía, que es impresionante, vamos, y todo lo que, todas las frases y los párrafos que deja aquí de citas de autores claro. y como es poemas o historiales en versos, es que es una pasada. Yo es que he visto, no, vamos, no me podía adentrar tanto y después de la prensa, al que le guste lo que es el tema de la documentación y demás, y va viendo lo que es tu carrera a través de todas las páginas de cultura, de los diferentes países, las diferentes provincias, y se da cuenta uno de todo lo que tú has viajado y de la pasada vamos, que ya te digo, yo voy a preguntarle a Vicente. Me contestaste, nos hablamos por teléfono y yo dije, es que este hombre encima tiene gancho, es que encima es amable, es cortés, es una persona simpática. Digo, hombre, yo tengo que entrevistarlo o charlar con él y que me cuente su vida, por supuesto. Leo, es que lo cortés no quita lo Vicente. Lo cortés no quita lo Vicente. Y cuento cuentos a la gente. Así. Sí, Muy bien, los juegos de palabras te salen solos, ¿no? lo que más me ha costado es en los últimos 10, 12 años, que es cuando después de la crisis fuerte, Sí. recuperar otra vez, ¿no? Recuperar, porque hubieron 4 o 5 años que no tocábamos bola, que no había actividad apenas, ¿eh? Con el tema de la pandemia. Sí, no, antes de la pandemia, con la Antes. crisis. Ah, La pandemia, bueno, fue por motivos sí, sanitarios, de no claro, salir, claro. pero bueno, muy pronto se ha salido. Pero tú piensas que yo siempre pongo ese ejemplo, en el año 2012, yo en este caso, o tantos, pasamos, me acordaré toda la vida, en el mes de septiembre, que no esperó el gobierno el redondo año, ¿no? A enero, sino en septiembre, pasamos de estar cobrando el, el 10% de IVA a cobrar el 21% Claro, y que nos retuvieran en lugar del 15 el 18%. Es decir, a un ayuntamiento o a un colegio les costaba todo mucho más, claro, claro. todo mucho más. Y yo ganaba menos porque el 18% de retención es que sí, luego vendrá la declaración, pero en el día a día tenías menos posibles, ¿no? Es decir, Sí, a lo mejor tú en ese esos porcentaje años, te lo tenías que restar de tu trabajo, ¿no? claro, claro. El 21, o sea, yo te voy a vender a ti un espectáculo que vale 200 euros, ¿vale? Pues no son lo mismo 200 más el 10% que son 220 que el Claro, 21% que serán 260 o por ahí. O sea, sí, hay una diferencia. Y claro, no es una. Yo eres concejal de un pueblo o concejala y tienes propuestas y dices, bueno, mira, en lugar de hacer 10 actividades culturales en un mes, voy a hacer 5 o 6 porque porque no me esto, ¿no? da. O en un colegio, ¿no? Entonces, ahí sí, fue el año 12, 13, 14 y 15 que, bueno, que yo tiré de mis ahorros, que tenía buenos ahorros de mis anteriores años, que estuvo bien, pero esos 4 o 5 años fueron durísimos, durísimos, sí, 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 ya lo Joder. creo. Y bueno, Y, pues y luego nada, sí, sí, dime, sí, perdón. no, que Luego luego se recuperó un poco, retomó, ¿no? Ujú. remontó y aquí estamos, ¿no? Bueno, Ahora yo en julio me voy a jubilar, porque ya tengo ujú. 66 años, pero voy a seguir haciendo todo lo que pueda de actividad porque es compatible contar, o sea, el estar jubilado y hacer una actividad artística.
llegando a un tope, que ahora no sé cuál será, ahora me refiero ahora en este mes, porque han cambiado las condiciones, pero hasta hace un mes las condiciones era ganar hasta, sin que se te toque nada la pensión, hasta un 14 veces el salario mínimo interprofesional. 14 mensualidades, el salario mínimo. Estaría a unos 16.000 euros, eran 16.000, 18.000. Ahora creo que eso no se ha modificado para nada. Me dijo mi gestora, que así, pero ya te lo diré, contaré con detalle, y así voy a estar haciendo selección. Ya no me haré tundos de irme a viajar ahora, como he estado yendo muchos años a la zona norte de Huesca, la que limita con Cataluña, ¿no? Porque ahí se llama la franja, porque ahí hablan también un catalán muy peculiar, ¿no? Todo Sí. lo que limita con Lérida y Tarragona. Sí, sí, Todos sí, esos kilómetros, que ya entre 500, 600 kilómetros, esos tutes de ir y venir, a lo mejor en 2 días, pues posiblemente no los haga. Ya seleccionaré, iré a sitios más cercanos, pero yo pienso seguir hasta que me muera contando. Mi Porque cuento enhorabuena. lo que siento. Mi enhorabuena, porque yo contaba con que tú tenías algo menos de edad, ¿eh? O sea, yo por tu aspecto Sí, pensé que tendrías 60 y poco, no sí, 66. sí. Muy Ya, bien, ya, muy ya. bien. Y Yo ya para siempre, terminar, que no siempre te me ha pasado esto, quiero... ¿eh, Sí, 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 Leo? pareces más joven, ¿eh? Siempre, siempre me han echado 8 o 10 años menos. Tú me has echado Sí, sí, solo sí. 4. ¡Ey! 4. Yo pensé que Pero a tenía mí sí. 62. Fíjate, me A lo he ver, metido en la cabeza. sí, ahora porque estoy quedándome de aquí, pero hace nada, hace 5 años nadie me echaba. Siempre me han Mira, echado, mira, te digo, 8 o 10 echando, años. mira, Vicente, como lo que estoy, mira, Sí, fíjate a mí. ¿Eh? pero tú estás peladito, todo, hombre, toda la Yo estoy bola. todo rapado, pero yo tengo menos pelo que tú. ¿Sabes? Ah, Yo sí. me dejo el pelo largo, tengo menos pelo que tú. Ahí me sale aquí el pelo, hombre. Nada, yo no te quiero restar más tiempo porque sé que ahora vamos a ir los dos, uno por un lado, otro por otro, a caminar y tal, que nos gusta caminar, somos andarines. Y te quería preguntar, ya por último, la lección que te deja la vida tras todos estos años que llevas cumplido. Vale. Pues yo más que una lección diría que son varias, ¿no? Y seguro que si te pones a pensar y con tranquilidad, un son más. Pero una es que vale la pena luchar por lo que crees. Vale la pena. O sea, una parte de la felicidad viene de ahí, ¿no? Pelear. Lo consigas o no, pero hay que pelear, ¿no? Hay que luchar. Otra es que compartir es mejor que competir. O sea, yo he compartido toda mi vida y pienso seguir compartiendo toda mi vida, sea lo que sea un chiste, sea una canción, o sea un cuento, o sea una ayuda de que te ayudo y te empujo el puche, o sea, compartir. Y lo otro que la palabra es un don, el don tiene una magia, la palabra tiene ahí una potencia y una magia que no hay quien se la salta un torero, que se dice, ¿no? Y luego que dormir tranquilo y dormir bien contigo mismo no tiene precio. O sea, yo duermo todas las noches, vamos, que poco me cuesta dormirme, porque lo digo porque mi pareja sabe que le cuesta más, o eso de que tú te caes sin si estás durmiendo, y duermo bien casi siempre todas las noches. Y eso porque creo que tengo la conciencia tranquila, porque no he Sí, sí. engañado a nadie y bueno. Y he A mí estado me en el alegra. lado, creo, correcto, aunque no sea el más, porque tú dices, es que yo, por ejemplo, yo no tengo mucho material o no tengo ese renombre que podría tener con mi experiencia, porque tampoco lo he buscado. Hay otros que yo lo veo, otras también, otras que están o porque tienen la posibilidad o porque mira, o la suerte de encontrar a gente del mundo de la televisión o de la radio o de la prensa que les hacen entrevistas, que están saliendo en esto, que tienen aquel premio. Yo he huido de eso un poco, ¿no? Es decir, de los estrenos, de la vida social del mundo cultural. Estás y estaré, pero no he sido yo muy dado a los a esos eventos o a esa forma de estar en este mundo de la cultura, buscando la foto, buscando el que te hagan entrevistas, buscando, pues el que tenga que hacerlo hace, y el que no, pues mira, lo decía mi madre, y dice, unos cardan la lana y otros se llevan la fama, ¿no? Y dice, pues mira, tú estate en los que cardan la lana, que ahí hay menos competencia,
hay menos competencia en los que cargan la lana que en los que se quieren llevar la fama. Y así ha sido. Pues Bueno, muy bien. Vicente, yo te quiero agradecer de verdad, ¿eh? De verdad te lo agradezco porque ya te digo que estoy en una etapa de mi vida que quería apostar por hacer algo así que fuera también, aparte de hablar de literatura, contar cuentos y demás, hablar un poquito de vida. Y tú nos has dado la oportunidad de conocerte un poquito más a fondo, de darnos esas lecciones espléndidas que nos has dado, que, vamos, esas recomendaciones que ya te digo que menos mal que me las he dejado para el final, porque ya te digo que me han encantado y me las voy a escuchar, ¿vale? Me las voy a escuchar para y que, interiorizarlas. y que nos quiten lo contado, ¿no? Que nos Y que quiten nos lo quiten, contado. y que nos quiten lo contado. Venga, pues muchísimas gracias, Vicente. Bueno, Un besito, oye, ¿vale? vale, muy bien. Este material gráfico, vamos a entender, esto yo lo puedo luego, porque Sí, ves, mi ahora hermana ya me eso dice, vamos mi ahora. hermana, Voy a parar la grabación, Vicente, y nos no, despedimos de vale, la gente. Venga, hasta muy bien, vale, luego. gracias, Venga, hasta hasta luego, luego. chao, un abrazo.